cumplir con los parámetros fundamentales de persona, lugar y tiempo para poder dar respuesta a las 3 preguntas fundamentales que yo debo de hacer cuando hago un estudio descriptivo, que es responder quién, dónde y cuándo. Entonces, pasando ese entremés, vamos a mirar algunas cositas. Por ejemplo, cuando hacemos ¿para qué sirve un estudio descriptivo? Eso ya lo vimos la semana pasada, para describir eventos o enfermedades. No solamente enfermedades, ¿ya? Cualquier evento que afecte la salud de una población es objeto de este estudio, ¿ya? Y si se acuerdan, los que vieron epidemiología general el semestre pasado, les debieron de haber hablado de que existen diferentes aplicaciones de la epidemiología. Entonces, no solamente es la epidemiología, digamos, en los aspectos biológicos, sino también la epidemiología social. Y muchos de esos aspectos sociales afectan la ocurrencia de las enfermedades. Y esa ocurrencia de las enfermedades tiene que ver con la epidemiología clínica, ¿ya? Y también sirven para determinar la frecuencia de ese evento, ¿ya? De esa situación, de esa enfermedad en la población de donde lo vamos a hacer o donde lo vamos a hacer en un lugar y tiempo dado. O sea, lo que les decía ahora, tener en cuenta las 3 variables básicas epidemiológicas fundamentales: persona, lugar y tiempo. ¿Cuándo se puede hacer un estudio descriptivo? Cuando hay poco conocimiento del evento, o sea, en eventos nuevos, como por ejemplo lo que está pasando con el COVID, que es una enfermedad nueva, es un evento que no se conocía, entonces hay que describir muchas cosas de él. Al principio nos dijeron unas cosas, luego eso ha ido cambiando. Por ejemplo, nos dijeron que las personas más susceptibles y que se iban a ver más afectadas eran los adultos mayores, que los niños no se enfermaban, que las personas adultas jóvenes, si se enfermaban, no les iba a dar tan fuerte, pero el tiempo ha demostrado que eso va cambiando. Por ejemplo, en la segunda ola o en el segundo pico que tuvimos que acaba de pasar, la mayoría de las personas que se enfermaron y que estuvieron graves y donde se incrementó la mortalidad fue en las personas adultas jóvenes. Entonces, esa dinámica de ese cambio, de ese comportamiento, hay que estarlo escribiendo, porque eso en gran parte está muy relacionado con una cosa que se llama en epidemiología la historia social, que es el comportamiento de las personas. Algunos dicen, y puede que tengan razón, pero pues uno no puede ser tan exegético de decir de que esa fue la razón. Los jóvenes fueron los que menos se cuidaron. ¿Ya? Usted los veía en la calle o todavía los ve en la calle con el tapabocas mal puesto, en grupos, etcétera, etcétera. Esa puede ser una razón, pero hasta que yo no lo describa y tenga elementos que me permitan demostrar que eso es así, pues yo tampoco puedo ser como tan tajante y decir es que los jóvenes no se cuidan. ¿Listo? Puede que haya sido un cambio en la variante del virus. Y miren que ya han salido como 6 o 7 cepas. Y ahora acaban de encontrar otra que parece que es más agresiva que las 2 que habían dicho, que era la brasileña y la de Londres, la de Inglaterra. Todo eso hay que describirlo. Eso es una buena oportunidad para hacer un estudio descriptivo. Pero también cuando se puede hacer, cuando se conoce del evento, ¿ya? Pero usted utilizando la observación, que es la herramienta más importante de la epidemiología, detecta que ese evento está cambiando en su comportamiento, ¿ya? Yo no sé si yo creo que no se los alcancé a contar la semana pasada, pero la observación es fundamental para definir un tema y para hacer un buen estudio descriptivo. Y si se los conté, pues vuelvo y se lo repito. Normalmente cuando le hablan a uno de hipertensión, siempre la relacionan con una enfermedad del adulto mayor, ¿ya? Y normalmente es una enfermedad que empieza a manifestarse
ojo, a manifestarse con la persona adulta ya de 45, 50 años para arriba. Y difícilmente uno ve personas jóvenes hipertensas. Pero resulta que eso ha ido cambiando, que hoy día se está diagnosticando a más temprana edad esa enfermedad, con todas las implicaciones que tiene un diagnóstico de hipertensión en una persona joven, ¿ya? Y que es más frecuente, ustedes ya saben, en el hombre que en la mujer. Eh, ese cambio de esa enfermedad, pues está ligada a muchas cosas. Y más que todo, esas cosas están relacionadas con el comportamiento de las personas, con los estilos de vida que se adquieren. ¿Ya? Hoy día, los hábitos alimenticios han cambiado mucho. La gente se alimenta más de comidas rápidas, los que comúnmente llaman comidas chatarras, por la falta del tiempo, por la premura. Son comidas que están hechas en su mayoría o preparadas con alimentos no de muy buena calidad. Por ejemplo, los fritos, que son los que más les gustan hoy día a los jóvenes, como la famosa salchipapa, ¿ya? Que todas las hemos comido porque yo también la he comido. ¿Ya? Yo no puedo decir que no, pero son preparadas con grasas que son reutilizadas, con grasas que no son de buena calidad. Y eso con el tiempo va generando. Fuera de eso, pues algunas actividades de, de, de la población joven. Por ejemplo, hoy día, y a mí me llama mucho la atención, que uno sale y ve a los jóvenes haciendo deporte. Uno ve, por ejemplo, ese parque del Ingenio lleno de jóvenes y muchachos y muchachas haciendo deporte. Y terminan de hacer deporte y se meten un cacho de marihuana. O antes de empezar el deporte, se meten su cacho de marihuana. ¿Ya? Entonces, ese cambio de actitud hace que las enfermedades cambien y el abordaje de la enfermedad también va cambiando. Eso es un aspecto importante en tener en cuenta. ¿Por qué está cambiando el comportamiento de esa enfermedad? Si antes nos decían, y todavía sus profesores le siguen diciendo, que es una enfermedad que es muy frecuente en las personas adultas y adultas mayores, pero ahora se está presentando mucho en personas jóvenes, ¿ya? En personas cada vez más jóvenes. Y un diagnóstico de hipertensión en una persona joven tiene unos riesgos bastante grandes porque inicialmente ese tipo de enfermedad, si la dieta y el ejercicio no le sirve, pues hay que echarle mano a los medicamentos. Y usted sabe que muchos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión tienen un efecto adverso que es bastante preocupante, especialmente para los hombres, porque genera impotencia sexual. Fuera de eso que hoy día los hombres, los jóvenes, usted ya los ve haciendo, comprando potenciadores sexuales en las farmacias, dizque para experimentar cosas. Entonces, todos esos cambios de comportamiento hacen que la enfermedad cambie. Y usted como futuro médico y médica tiene que pensar de que cuando le llegue una persona joven con cierta sintomatología, no descarte que puede estar haciendo una hipertensión, dado que la enfermedad está cambiando su comportamiento. En un estudio que yo hice hace ya un poquito de tiempo en Palmira con unos estudiantes de medicina, ya que fue su trabajo de grado, alguno de ellos me dijo, profe, es que yo he notado que cada vez llegan personas jóvenes con signos de hipertensión y con la presión alta. E hicimos, y bueno, planteamos un estudio, hicimos un retrospectivo de 10 años, cogimos las historias clínicas y cogimos los datos de la Secretaría de Salud Municipal y encontramos que la media de la edad de diagnóstico en un lapso de 10 años se había corrido hacia la izquierda, casi 10 años. O sea que hace 10 años se estaba diagnosticando más o menos en promedio la enfermedad a los 50, 50 y piquito de años. En esa revisión que hicimos, la edad media se estaba aproximando entre los 45 y 42 años, o sea, se había corrido. Cada vez más temprano se estaba empezando a diagnosticar. Y la mayoría de esas personas estaban siendo tratadas ya con medicación, con medicamentos, dado que tenían un grado avanzado y la dieta y el ejercicio no iban a ayudar mucho. Y eso tiene sus repercusiones
porque muchos de los hombres, pues el concepto de hombre, de virilidad, de que soy el macho cabrío, y cuando se le empieza a afectar su sexualidad, se empiezan a presentar síntomas de impotencia y no poder usar potencializadores sexuales como el Viagra o el Sildenafil, que es lo que la gente utiliza para eso, porque es un efecto, genera más problemas que beneficios. Entonces muchas personas prefieren suspender su tratamiento de la hipertensión, pero que no se les vea comprometida su vida sexual. Y eso es un problema grave de salud pública, ¿ya? Entonces, eso son cosas que usted se da cuenta cuando observa y se da cuenta del cambio, porque las enfermedades están cambiando, porque los tiempos cambian, por las condiciones sociales, por las condiciones climáticas. Entonces, si ya bien la enfermedad ya se conoce y usted en su práctica está observando cambios, pues es importante describirlos para mirar cómo se aborda. ¿Ya? En ese orden de ideas, entonces, también se hace para conocer la frecuencia, o sea, el cambio en la cantidad de personas que se están saliendo de ese comportamiento normal. Mirar cómo se comporta la enfermedad en esas personas. Acuerde que la historia natural hace referencia a las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y síntomas, y la historia social, los determinantes, ¿ya? Las condiciones sociales, perdón. Acuérdense que en la historia social se habla de las creencias, las actitudes y las prácticas que tienen las personas frente a la enfermedad. Todo eso son elementos importantes para que ustedes vayan identificando su necesidad o su inclinación para la investigación, y especialmente para definir el tema de su trabajo de grado, y no lo dejen para el último año, donde les va a quedar bastante complicado. Para hacer un estudio descriptivo tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas que son los fundamentos. Primero, y acuérdense que esto aplica para cualquiera de los diseños, y lo vamos a ver en las clases siguientes. La observación cuidadosa de los hechos, de los eventos, y de identificar si hay registros objetivos de esos hechos. Y recuerden, la historia clínica no es buena como elemento de investigación, ¿ya? No es buena como elemento de investigación. Sirve para identificar casos. Yo no puedo decir que toda la información es mala, pero la mayoría tiene ciertos inconvenientes, entonces es mejor utilizar varias fuentes, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tener en cuenta que cuando usted obtenga la información, esa información le debe dar elementos de las 3 variables epidemiológicas fundamentales, ¿ya? Sin olvidar que el punto de partida es el objetivo que usted se plantea, ¿ya? Y de ahí no se vaya a salir, porque cuando usted se desvía del objetivo, acuérdese que está afectando la validez, porque está incurriendo en errores sistemáticos que pueden afectar la calidad del diseño, ¿ya? ¿Cuáles son los principales usos? Pues aquí hay varios de ellos. Incrementar y o mejorar el conocimiento de un evento, lo que yo les decía ahora, ¿ya? Con respecto a la hipertensión, ¿por qué está cambiando? Miremos qué es lo que pasa. Si el tratamiento en los jóvenes debe ser igual a la persona adulta, dado la posibilidad de los efectos adversos del tratamiento y la posibilidad de abandono o no adherencia al tratamiento. Describir la historia natural y social, o sea, lo que son los signos y síntomas y los determinantes sociales o factores que favorecen que la enfermedad se dé. Recuérdense que siempre un estudio descriptivo me lleva solo hasta formular la hipótesis, para poder aclararla a través de los analíticos, si eso que usted se plantea es adecuado o no. También sirve para identificar necesidades en salud. Y esto es importante. Si bien los estudios descriptivos, lo dijimos la semana pasada, no explican nada, no comprueban nada, no me permiten establecer asociaciones. Pero si yo hago una buena descripción, ya teniendo en cuenta las 3 variables epidemiológicas, puedo plantear una intervención. Y esa intervención puede ser identificar una necesidad en salud.
Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio descriptivo para ver el comportamiento de los accidentes en moto. Y si quiero ir un poquito, ir más allá, la mortalidad por accidente. ¿Ya? Y con hacer una descripción adecuada de dónde son los sitios de mayor alta accidentalidad. ¿Ya? ¿En qué horas se presenta la mayor accidentalidad? ¿En qué día se presenta la mayor accidentalidad? Pues yo puedo implementar intervenciones para dar respuesta a eso. Por ejemplo, medidas de control, por ejemplo, diseño de servicios de salud específicos, ¿ya? Para dar respuestas a problemática. Y solo lo estoy haciendo con describir adecuadamente en tiempo, lugar y persona, ¿ya? Sin necesidad de decir que es que el accidente es por esto o por aquello. Pero con la adecuada observación de eso, yo puedo identificar una necesidad para dar respuesta a ella. Se usa para proporcionar bases para la administración y planificación de los servicios de salud, ¿ya? Un aspecto importante de esto. Se tienen muchos programas de salud a nivel de salud pública que se desarrollan especialmente para identificar problemas de salud y hacer abordaje temprano de ellos. Ejemplo, uno de los programas bandera que existen hace mucho tiempo, que se esperaría que estuvieran dando mucho mejor resultado del que tenemos, es, por ejemplo, el programa de toma de citología vaginal. La cobertura de toma de citología vaginal en Colombia, en términos generales, es alta. O sea, muchas mujeres han hecho conciencia y van a tomarse su citología vaginal, con todas las implicaciones que eso tiene, la incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se ha detectado? Que más de la mitad de las muestras que se toman salen insuficientes o son inadecuadas, lo que nos lleva a que estamos perdiendo oportunidad de diagnóstico o una detección temprana. Y si yo lo hago tempranamente, pues puedo instaurar una terapéutica adecuada y disminuir la posibilidad de muerte. Que acuérdese que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, hay que tomar decisiones administrativas. ¿Por qué se están tomando? ¿Por qué tantas muestras salen insuficientes? Y normalmente la mujer, después de irse a haberse sometido a eso, pues a que la abran como un abanico y toda la cosa, para que le tomen una muestra, porque eso es incómodo. ¿Ya? Uno no puede decir que eso es agradable, eso es incómodo. ¿Ya? Normalmente la persona que le sale la muestra insuficiente no vuelve a que se la tome. ¿Para qué? Para que vuelva y salga mal. Entonces la persona no va, estamos disminuyendo la probabilidad de detectar tempranamente, ¿ya?, una posible lesión cancerosa o precancerosa y poder hacer una intervención. ¿Por qué se está dando eso? Muchas veces en los servicios de salud. Y eso lo detectamos alguna vez que hicimos un seguimiento cuando yo trabajé con la gobernación, que la mayoría de los sitios donde había alto porcentaje de mala calidad de la toma de la muestra, detectamos que era que las personas que le asignaban ese programa o habían recibido muy poca capacitación o las habían puesto en ese cargo como castigo. ¿Por qué? Porque no les gustaba. Entonces, cuando a mí me someten a algo que a mí no me gusta, pues no lo hago bien. Igual tomo 50 citologías, no me importa si salen bien o salen mal. ¿Ya? Eso es una decisión administrativa, que tenemos que colocar personas que realmente o les guste esa actividad o que se estén adecuadamente capacitados para poder evitar. Eso también puede ser un buen estudio que está pasando. Hasta cuando yo estuve, el promedio de citologías inadecuadas o muestras insuficientes estaba por encima del 50%. Y de ese 50% dice la literatura que probablemente el 60 o 70%
tienen algún problema o alguna lesión precancerosa. O sea que estamos dejando de detectar un gran porcentaje de casos y por eso, por eso dicen, pero ¿por qué si hay un programa de detección temprana del cáncer, las mujeres se siguen muriendo de cáncer de cervix? Por esa razón. Y eso es un problema administrativo. Y eso me lleva a que lo podemos utilizar para elaborar normas y procedimientos. O sea, cómo hacer o desarrollar un programa adecuado para dar respuesta a una necesidad de salud de una comunidad. ¿Listo? Y aquí hay infinidad de casos que uno puede tener en cuenta. Yo, por ejemplo, podría preguntar en este momento a las jóvenes, a las señoritas, ¿cuántas de ustedes se saben hacer el autoexamen de mama? Uno. ¿Cuántas de ustedes se lo han hecho o han intentado hacérselo? ¿Ya? Y el cáncer de mama se puede, si se detecta tempranamente, ¿ya? Se puede hacer una acción adecuada y evitar que llegue, bueno, ahora la parte de la mutilación se está disminuyendo, pero igual hay veces en que hay que hacerlo, o sea, la mastectomía, y eso tiene cualquier cantidad de implicaciones en la vida personal de la mujer, y si tiene pareja, es bastante complicado, y para instaurar una relación de pareja después de una mastectomía es bien complicado. Yo tengo un estudio que hice y lo tengo publicado también con unos estudiantes de medicina en Palmira sobre las consecuencias psicosociales de un grupo de mujeres mastectomizadas que terminaron en mastectomía. ¿Y por qué terminaron? Muchas de ellas no sabían hacerse el autoexamen de mama. Y es mandatorio, señoritas, y ustedes jóvenes también, porque al hombre también le da cáncer de mama. Saber eso, cuándo se debe hacer, cómo se debe de hacer, ¿ya? Porque en este caso es mejor pecar por exceso y no por déficit. Porque como decía mi abuelita que murió de 103 años, y eso no era vejez sino sabiduría, ella decía, después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga. Y esos tipos de cáncer, si se detectan tempranamente, pueden tener un abordaje adecuado y no terminar en consecuencias graves. Todo eso puede hacerse a través de un estudio descriptivo. Ninguna contestó si se lo hacía o no se lo hacía, o o si sabe cómo se hace o no. Y eso ya es de autocuidado de la mujer. No porque no, y no es que eso es para cuando tengamos más de 30 años, no señora, desde el primer momento en que usted desarrolla su glándula mamaria, tiene que empezar a examinar, porque no sabemos cuándo va a empezar eso. ¿Ya? Y normalmente cuando se detecta es cuando ya sentimos la masa inmensa, o el dolor, o la secreción por el pezón, de muchas cosas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los estudios descriptivos. La semana pasada hablamos, les dije que hoy los iba a explicar un poquito mejor. Los estudios descriptivos se clasifican en dos, en los que llamamos longitudinales y en los transversales o de corte o de prevalencia. Voy a empezar por los primeros. Los longitudinales son los que se hacen en el tiempo, pero depende de varios aspectos. Puede ser o hacia adelante, o sea, ¿qué quiere decir hacia adelante? Que yo voy tomando información de los casos a medida que vayan ocurriendo, o lo puedo hacer hacia atrás, que es tomar información de hechos que ya ocurrieron y que están registrados, muchas veces registrados en fuentes de información no de muy buena calidad. ¿Ya? Y eso hace entonces que los estudios descriptivos longitudinales se dividan en retrospectivos, que son los que se hacen hacia atrás, se hacen con base en información que ya fue recolectada o que está registrada con otros fines, como el caso de la historia clínica, ¿ya?
tienen una ventaja, que son de bajo costo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene supuestamente, entre comillas, está la información. Usted no tiene que hacer procedimientos de evaluación, ni exámenes para saber en qué condición está la persona. Y usted toma la información de esos registros, dado que el evento ya ocurrió. Pero tienen una gran desventaja. Estos estudios retrospectivos tienen una gran desventaja. Y es que la información puede que no sea de buena calidad y entonces estoy incurriendo en afectación de la validez por la presencia de sesgos. Y lo más importante de un diseño es la validez. Más que la precisión, siendo importante la precisión. ¿Por qué? Porque la validez lo que te está diciendo es si cumpliste o no el objetivo del estudio. Y eso depende en gran parte de la calidad de la información. El otro tipo de estudios longitudinales son los que llaman prospectivos, que son los que se hacen hacia adelante. ¿Ya? O sea, los que se hacen a medida que empezamos a aparecer los casos. ¿Ya? Por eso es aquí, se inicia a medida que ocurren los eventos. Por ende, la persona tiene, o el investigador tiene que recolectar la información. Hace que sean más costosos y un poquito más largos, porque usted tiene que incurrir en el diseño de un instrumento, recolectar la información, etcétera, etcétera. Pero tienen una gran ventaja. Y es que como usted está recogiendo la información, puede disminuir la posibilidad de los sesgos. O sea que la afectación de la calidad y de la validez va a ser mínima. ¿Ya? En este tipo de estudios, en los longitudinales, el análisis se centra en el retrospectivo, el cálculo de la prevalencia de periodo, y en el prospectivo, en el cálculo de la incidencia. Si se acuerdan, cuando hablemos de los temas de Qué repaso, pena, profe. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Es que se escucha entrecortado. el Que los primero, prospectivos. los retrospectivos se calcula la prevalencia de periodo, y en los prospectivos la incidencia. Si se acuerdan, por eso planteé los dos temas de repaso, les digo, porque en epidemiología clínica vamos a tener pendientes esas medidas. Entonces, como son de seguimiento y este es hacia atrás, tomo casos viejos, por eso aquí hablamos de prevalencia de periodo, casos totales. Y aquí, como son los casos que se van diagnosticando o van apareciendo a medida que avanza el estudio, se consideran casos nuevos y por eso aquí hablaríamos de la incidencia. ¿Ya? Tienen su pro y tienen su más. Sugerencia mía, si en algún momento van a hacer un estudio descriptivo y lo van a hacer longitudinal, háganlo de manera prospectiva, así se demoren un poquito más, pero tenemos certeza de que la información va a ser de mejor calidad y la probabilidad de que la validez se vea afectada va a ser menor. En cuanto a los transversales, Profe, una pregunta, qué pena, pero como tal, ¿qué hace que un prospectivo tenga como que mejor calidad de información? porque tú como investigador puedes ir a la fuente, que es el caso, y tomas directamente la información de él. Tú mismo haces el registro como investigador. No te vas a basar en la información que ya fue recolectada por otras personas para otros fines y que puede que tenga inconsistencias, haya sesgos y demás. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, porque en el que es prospectivo, o sea, hacia adelante, el investigador tiene la posibilidad de ir al sujeto o al objeto que presentan el evento y entrevistarlos, aplicarles un instrumento
para clarificar y mejorar la información. En el primero es bien complicado porque ya el registro está y muchas veces no tenemos acceso a las personas que presentaron el evento, ¿ya? Porque estoy tomando registros de años anteriores. ¿Listo? Bueno, ahora, con respecto a los transversales, que también reciben el nombre de estudio de corte, ojo, corte, como cortar, también reciben el nombre de prevalencia, estudios de prevalencia. Como lo dice el nombre, son los que se hacen en un punto específico, en un momento. Estos no son ni hacia adelante ni hacia atrás. Son los que se hacen en un punto específico. Entonces, es como tomar una fotografía. Es como tomar una radiografía, que es lo que me detecta en este momento. En los estudios transversales se calcula la prevalencia de punto. Por eso se llaman de prevalencia. Entonces, aquí calculamos la prevalencia de punto. ¿Para qué sirven los estudios transversales? Se utilizan mucho, ¿ya? Para identificar factores de riesgo. Ojo, identificar, no medir. Cuando usted escribe, dice, esto puede ser o se puede comportar y usted lanza su hipótesis. O hacer un estudio del efecto, o sea, la enfermedad. O establecer o plantear, más que establecer, plantear una relación entre el factor de riesgo y el efecto. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio transversal sobre el comportamiento de X población frente al uso de las medidas de bioseguridad ante el COVID. ¿Ya? Usted puede coger una población de jóvenes o una población de un barrio, ¿ya? Y luego puede relacionar de esas personas que usted estudió frente a ese aspecto del uso de los elementos de bioseguridad. ¿Cuántos de ellos fueron diagnosticados o no con COVID? Y en un estudio analítico mirar si el no usar los elementos o no usar las características de bioseguridad fueron la causa de que les haya dado el COVID. ¿Ya? Porque puede que la persona los use, vaya a la calle, se lave las manos, tenga bien puesto el tapabocas, ¿ya? Cuando llega a su casa, se quita el tapabocas, pero recibe visitas de alguien que no lo usó y se infectó y le dio la enfermedad. Pero ¿por qué si yo cada que voy mantengo mi caja de tapabocas, me lo pongo, ando con el gel en la cartera? No sé qué? Porque es que eso no es solamente en la calle, sino también el distanciamiento y evitar la visita. Entonces puede que, y mirar esa relación para poder establecer cuáles pueden ser los factores. Y eso lo hacemos en un estudio de corte o transversal. Cojo en un momento específico una población, les determino una característica y luego miro si esa característica puede estar relacionada. Eso es lo que dice acá con esta parte, con este último, estudiar la relación entre factor de riesgo y el efecto. ¿Listo? Si es realmente es eso, o falta de cuidado, o de continuidad de esas medidas cuando estamos en la casa, cuando recibimos visita, porque llega la gente, yo no sé de dónde viene, ni cómo viene, si los usó, y dónde se infectó, en la casa. ¿Estamos? Esos son como ejemplos e ideas que yo les doy para que ustedes tengan en cuenta, no para que escojan su tema, sino cómo se aplicaría un tipo de estudios de este tipo. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Cuando dice en un momento determinado, podemos decir, por ejemplo, año 2019 o directamente no decimos como el tiempo. A ver, normalmente un estudio de corte, y aquí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y me parece interesante tu pregunta. Dice que no hay lapso de tiempo, ¿no es cierto? Pero muchas veces yo me puedo demorar un mes en tomar la información.
¿ya? Pero no los estoy siguiendo, ¿ya? Cuando yo coloco un periodo de tiempo 2019, ahí sí ya ahí hay un periodo de tiempo mucho más largo, ¿ya? Por ejemplo, yo identifico los casos hoy de las personas en mi barrio que les quiero hacer el estudio. A todos no los puedo entrevistar hoy, ¿no es cierto? Sino que me demoro una semana o 15 días, pero sigue siendo un estudio de corte o de prevalencia, porque es en ese punto específico. Y tú vas a tener en cuenta un periodo, un momento específico donde vas a hacer, aplicar el instrumento a esa persona para identificar los posibles valores o las variables que vas a medir, ¿ya? Seguimiento es cuando yo tengo que tener mucho tiempo y tengo que seguirlos paso a paso para ver, identificar o aparición de casos, ¿ya? O desarrollo de eventos, ¿ya? ¿Sí te quedó claro la respuesta? Entonces, un estudio de corte no es que se haga en un día, ¿ya? Puede demorarse en recolectar la información, pero el concepto es lo que encuentro yo en ese momento en que le apliqué el instrumento de recolección de información al individuo. ¿Listo? Eso es como, Profe, por ejemplo, cuando ustedes lo llevan a una práctica, ¿ya? Una práctica X, ¿ya? Y están en consulta externa o los llevaron a una práctica en comunidad y su profesor o su profesora les dice, bueno, vamos a hacer toma de presión arterial para identificar posibles personas con presión alta. Y usted va a las diferentes casas o a la comunidad donde le tocó o a todas las personas que están en consulta externa y ese momento les toma la presión arterial. Y de esos 30, 40, X cantidad de personas que usted evalúa encontró un número que contenía la presión alta. Usted no sabe si la presión se le subió en ese momentico o cuánto hace que tiene la presión alta, ¿ya? Por eso se dice que es un estudio de corte, lo que usted encuentra en ese instante, en ese momento, ¿ya? Puede que usted mañana vuelva, pero ya va a ser otra población y también va a ser un estudio de corte porque va a ser el mismo procedimiento y lo que encontró usted en ese momento. ¿Listo? ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? sí, señor, yo tenía una pregunta. Cuando hablábamos del Vale. estudio de relación entre el factor de riesgo y el efecto que usted decía que se planteaba, ¿eso es pre o post a la hipótesis? Eso es prehipótesis, ¿ya? Ah, ya. Prehipótesis. Y termina, esa fase termina cuando usted plantea la hipótesis, de acuerdo a lo que usted establece. Por ejemplo, yo, lo que les decía ahora, yo quiero hacer un estudio sobre el uso de elementos de bioseguridad y desarrollo del COVID, ¿no es cierto? Y usted les pregunta, usted usa los elementos cuando sale a la calle, bueno, hay poco de cosas. Y luego la persona le dice que sí sé cuándo, y le muestra y que tiene sus tapabocas y lleva su gel y toda cosa. Y le hacen la prueba y sale positivo, ¿cierto? Tiene la enfermedad, ¿dónde se contagió? ¿Ya? Entonces probablemente usted tiene que indagar, bueno, si usa los elementos de protección, tiene que haber una razón por la cual se infectó. Entonces vámonos un poquito a ver cómo es el comportamiento en su residencia, cuántas personas llegan. Entonces usted puede lanzar ahí está estableciendo un factor de riesgo con el efecto, la enfermedad. Entonces puede ser que no sea el no uso de los elementos, sino no tener en cuenta qué tipo de personas van a visitarlo a su casa o si otras personas que conviven con usted no utilizan los elementos y cuando llegan a la casa usted se contagió. ¿Ya? Entonces ahí podemos lanzar una hipótesis que yo planteo. La relación puede ser no el uso, sino contacto con personas que no usan. ¿Ya? Entonces, por eso mucha gente dice, ¿para qué lo uso? ¿Para qué me lo pongo? Si en algún momento me voy a encontrar con una persona que no lo hace y me contagio, pues con mayor razón tenés que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Ya? Ninguno de estos se hace previa hipótesis. Esto yo lo hago para llegar hasta definir una hipótesis que la puedo llevar o la puedo evaluar a través de un estudio analítico o experimental, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Listo? Bueno.
Esto es bien importante, esto sí no les había hablado, son las fuentes de información. Las fuentes de información para hacer un estudio descriptivo deben de ser de dos tipos. ¿Ya? Normalmente la gente siempre busca estas, las indirectas o secundarias, que son ¿cuáles? Los archivos hospitalarios, las historias clínicas, los registros de centros de puestos de salud, las incapacidades, los certificados de defunción, los protocolos de necropsia. Y esto puede ser una muy buena fuente para identificar casos. ¿Ya? Lo ideal es que usted conjugue las fuentes indirectas o secundarias, que son los que han hecho otras personas con otro fin, usted los complemente con las fuentes primarias o directas. ¿Por qué se llaman primarias o directas? Son aquellas cuando usted va directamente a la persona o al sujeto que presenta el evento y a través de una encuesta o de una entrevista, usted corrobora esta información o mejora la información que le están generando las otras fuentes. Entonces, profe, y si tenemos un estudio retrospectivo, pues en el evento de que usted pueda ir hacia las personas que ya presentaron el evento y usted los pueda encuestar y entrevistar, perfecto. Ahí usted está disminuyendo la posibilidad de sesgos. En un estudio prospectivo, usted a través de las historias, de los archivos, de las incapacidades, detecta el caso. Pero usted a través de la entrevista, la encuesta, a medida que van ocurriendo esos casos, usted toma la información, calibra los instrumentos, estandariza los procedimientos y disminuye el sesgo y mejora la calidad de la información. ¿Para qué? Para que su estudio no se vaya a ver afectado en la validez. ¿Ya? La precisión, acuérdense que eso la manejamos de acuerdo al tamaño de la muestra. Y para eso hay unos parámetros que fácilmente uno los identifica y hace los ajustes. Entonces, en los estudios descriptivos es mandatorio trabajar con fuentes secundarias y fuentes primarias. Profesor, ¿yo puedo hacer el estudio solo con fuentes primarias? Sí. Pero de alguna manera tienes que identificar los casos y eso te lo da una fuente secundaria. ¿Ya? Profesor, ¿yo puedo hacer un estudio con las fuentes indirectas? Sí, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque tiene gran probabilidad de sesgos, ¿ya? Y los sesgos invalidan el estudio. Ahora, hay fuentes secundarias que son muy buenas. Por ejemplo, en Cali tenemos una que casi nadie la utiliza porque es muy complicado que lo dejen utilizar a uno. En Cali existe una cosa que llama el Registro Nacional de Cáncer. ¿Ya? Es una fuente secundaria de muy buena calidad para investigación, porque tienen una rigurosidad científica en el registro y el seguimiento de las personas con los diferentes tipos de cáncer. ¿Ya? Pero no se la facilitan a uno, tiene que estar uno en gracia de poder del divino niño, ¿ya? Para poder acceder. Pero es una muy buena fuente secundaria. Solamente la manejan ellos, hacen investigación ellos, pero es una fuente secundaria. ¿Qué les quiero decir? Que no todas las fuentes secundarias son malas. No todas. Pero son muy poquitas las que son buenas. ¿Ya? Entre ellas está, vuelvo y repito, la historia clínica. No como instrumento de seguimiento del paciente, evolución del paciente, sino como elemento de investigación. Es muy buena para que usted identifique sus casos, los ubique y luego a través de una encuesta y una entrevista usted complementa la información, valide la información que está en la historia clínica, ¿ya? Y de esa manera usted está mejorando la calidad y puede evitar los sesgos, ¿ya? Lo ideal es trabajar las dos. No recomiendo solamente esto. Si es de muy buena calidad, no hay problema. Pero si no es de buena calidad, para investigación, ojo, para investigación, no la recomiendo porque podemos tener muchos problemas.
¿En qué consiste un estudio descriptivo o un estudio de cualquier tipo? En medir variables, ¿ya? Y como este estudio, los descriptivos se fundamentan en los 3 variables epidemiológicas fundamentales, vamos a mirar cuáles son ellas. De las variables de persona. ¿Qué es una variable de persona? Entonces aquí dice un rasgo, un atributo, una cualidad o una propiedad que identifica a un sujeto como persona. Entonces aquí les listo una serie de variables que son atributos, rasgos, cualidades o propiedades de persona. Por ejemplo, la edad. Aquí ya no se dice sexo, sino que se dice género. Sexo ya no es una variable, es una actividad, ¿ya? Pues género. Raza todavía se utiliza, pero la gente ya la quiere cambiar por etnia. Nivel socioeconómico, nivel educativo, estado civil, ocupación, etcétera. Profesor, ¿siempre tengo que medir todas estas variables? No. Usted escoge las variables de acuerdo al evento que vaya a estudiar o que vaya a describir. Me explico. Todo el mundo quiere medir la variable género. Pero si usted va a hacer un estudio sobre la caracterización del cáncer de cuello uterino, pues ¿a quién le da cáncer de cuello uterino? ¿A quién? A las mujeres. Las mujeres. ¿Necesito medir esa variable género? No. ¿Por qué? Porque No. toda la población de estudio van a ser mujeres. Eso es lo que les quiero decir, que usted escoge las variables de acuerdo a describir o estudiar. Ah, pero si me están hablando de cáncer de mama, la variable género es importante. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama le da tanto a los hombres como a las mujeres, que es más frecuente y más diagnosticado el cáncer de mama en la mujer, al hombre también le da. Entonces, en ese caso, la variable género sería importante tenerla en cuenta. Pero si vamos a hablar de cáncer de próstata, aunque algunas mujeres son prostáticas, pero no se incluye. ¿Por qué? Porque a los únicos que les da cáncer de próstata es a los hombres. ¿Ya? A eso es lo que hago referencia cuando les planteo estas variables. Usted escoge las variables de estudio de acuerdo al evento que usted vaya a estudiar. Por ejemplo, aquí hay una variable que no está, que es religión. Si el evento que usted va a escribir, usted ha observado o la literatura dice que las creencias o prácticas religiosas tienen que ver, pues mídala a ver qué pasa en su estudio. ¿Ya? Entonces, todo eso se considera rasgo, atributo, cualidad o propiedad que identifica al sujeto de estudio como persona. ¿Listo? Bueno. Con respecto al lugar, ¿a qué hace referencia? Al sitio donde ocurre el evento o le ocurre la enfermedad. Y entonces usted identifica o circunscribe el estudio al lugar donde sea más frecuente. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre enfermedades ocupacionales, pues las variables del lugar tienen que ver con el trabajo. ¿Ya? Y todo lo que tenga que ver, iluminación, señalización, demarcación, ventilación. ¿Ya? O si vamos a mirar elementos o enfermedades que tienen que ver con el área de estudio. Entonces, las características de cada uno de esos lugares donde se dé el evento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a trabajar sobre accidentes de tránsito, independientemente del vehículo, para mí es muy importante las condiciones de la vía, iluminación, señalización, estado de la vía, demarcación. Y esos son variables del lugar. ¿Ya? Utilización de la vía, si la vía se utiliza en un solo sentido o en doble sentido. ¿Ya? Obstáculos en la vida, como los arbitrajes que tenemos, que no han servido sino para estorbar, y no han servido para nada. ¿Ya? Todas esas cosas hacen parte del análisis o la descripción del lugar. ¿Ya? Y en cuanto
A las variables de tiempo hacemos referencia a dos cosas. El tiempo cronológico, que está determinado por estas primeras 4, horas, días, meses o años. Por ejemplo, en accidentalidad, el análisis de horas y días es fundamental, porque los accidentes tienen un comportamiento de acuerdo a la hora y de acuerdo al día de la semana. ¿Ya? Esto se llama tiempo cronológico, pero también se debe hacer un análisis por tiempo estacional, que hace referencia a las estaciones del año, a las estaciones climáticas. ¿Ya? En Colombia no tenemos sino 2 estaciones, invierno y verano. Y ustedes saben que las enfermedades tienen cierto comportamiento de acuerdo a la estación del año en que estemos, o los eventos. Por ejemplo, miren, ayer ese aguacero tan berriondo que cayó, los efectos que eso puede generar. Eso va a generar aguas estancadas, eso va a aumentar el criadero de zancudos. Si se aumenta el criadero de zancudos, entonces aumenta la posibilidad de incremento de los casos de dengue, y eso es un análisis de estaciones. En otras latitudes, en países donde tienen las 4 estaciones, pues juega un papel muy importante ese análisis, porque hay enfermedades propias del otoño, propias del verano, del invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, miren, en España, en Europa y en los mismos Estados Unidos, pero en España siempre es donde uno escucha cuando llega la temporada de verano, que las temperaturas son insoportables. ¿Cuánta gente no muere de deshidratación por efecto de? ¿Ya? Y eso implica que hay que hacer ciertas intervenciones en ese tipo de población. Entonces, el análisis por tiempo no solamente es cronológico, se debe de hacer un análisis estacional, porque las enfermedades tienen, no todas, pero la gran mayoría, tienen un comportamiento de acuerdo a la estación o el estado climático en que se esté dando. Por ejemplo, los accidentes de tránsito en época invernal son mucho más frecuentes que en época de verano, ¿ya? Además, porque la gente, especialmente los que andan en moto y los que se colocan todo poco de cosas, que la chaqueta, que el pantalón de plástico, también dificultan algunas veces la maniobrabilidad. Y eso facilita, dado que las calles nuestras están en mal estado, que el agua se empozó y el tipo no alcanzó a ver el hueco y se fue al hueco. Entonces, normalmente, en época de invierno se incrementan la accidentalidad. Entonces, miren que eso tiene que ver en alguna forma con el comportamiento o las condiciones climáticas. Y para terminar, el análisis. El análisis de un estudio descriptivo es muy sencillo, y eso ya lo saben hacer ustedes, porque eso se les enseñó en biometría, y todos ustedes vieron biometría, que es el análisis de la famosa estadística descriptiva. ¿Cuál es el análisis de la estadística descriptiva? Las tablas de frecuencias, ¿ya? Las proporciones, que fue lo que vimos en las medidas de frecuencia de la enfermedad, la incidencia, la prevalencia de punto, ¿ya? También se puede hacer un análisis de índices o razones, que no es muy frecuente. Un segundo, por favor. Me está llamando a la universidad. Y los gráficos estadísticos, ¿ya? Pero aquí aparece una cosa que es bien importante, que ha existido desde la época de la epidemiología moderna, que se le dio una utilidad, se dejó de usar y ahora está tomando mucha importancia, que es el famoso análisis georreferencial o el análisis por mapas. Más que esto, más que estas medidas que se deben de calcular, esto me da mucho más información del comportamiento del evento y me ayuda a mí a priorizar o focalizar sitios en los cuales yo
planteé o desarrollé la intervención. En los inicios de la epidemiología moderna, 1842, que se lo debieron de haber enseñado en el semestre pasado cuando era en epidemiología, y si alguno de ustedes fue alumno mío el semestre pasado, se debe de acordar que les echamos la historia del famoso John Snow, que es considerado padre de la epidemiología. ¿Y por qué John Snow le dieron ese nombre? Porque fue la primera persona que utilizó la observación para explicar y entender el comportamiento de una enfermedad que se estaba dando en ese momento en Londres, que era una enfermedad que generaba muchos casos de mortalidad, ¿no? Una enfermedad diarreica. ¿Y qué hizo John Snow? Primero observó qué pasaba y su observación, ¿dónde la plasmó? En un mapa. Él hizo un mapa rudimentario de Londres, 1842. Y en ese mapa empezó a ubicar los casos de esa enfermedad. ¿Y qué observó él? Que la mayoría de las personas que se enfermaban y morían estaban en un lugar específico. No estaban en todo Londres, sino en un sitio específico. Y entonces él empezó a utilizar su observación y decir, en ese lugar tiene que haber algo que no hay en los otros, por los cuales las personas se enferman y se mueren. Y así llegó hasta la conclusión de que era el sistema de acueducto que tenía ese lugar, que era diferente al de los otros. Y con base en eso, él planteó una intervención. Y ahí fue donde la enfermedad se controló. Mire que él lo hizo, empezó el análisis georreferenciado en 1842. Pero solo hace más o menos unos 20 años, 25 años para acá se le está dando importancia a esto, desde el estudio descriptivo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de accidentalidad, más que calcular el número de accidentes o la proporción, si yo hago un mapa y ubico los sitios de mayor accidentalidad, con ese mapita yo puedo plantear una intervención. En ese sitio tenemos que hacer algo. Miremos qué es, el semáforo está malo, la vía está mal en estado, falta iluminación. Entonces yo con eso puedo plantear una intervención. Esto digamos que es lo nuevo, que de pronto a ustedes no se les enseñó en biometría, pero es una herramienta fundamental para hacer el análisis del comportamiento de un evento, la georreferenciación. Hoy día pues ya hay muchos software que te ubican eso y es fundamental para poder intervenir los eventos. Y en el caso del estudio de las epidemias, o en este caso de la pandemia, el mapa es fundamental porque le ayuda a las autoridades sanitarias a identificar dónde se están concentrando los brotes. Si el brote se concentra en un lugar, pues yo sé que me debo de focalizar en ese lugar y de pronto lo controlo más fácilmente. Cosa diferente si el evento si disemina en toda la ciudad, va a ser mucho más difícil controlarlo o plantear intervenciones, que eso es lo que ha pasado. Entonces miren que cuando empezó este evento, si la misma administración hubiera este análisis y se lo hubieran dado a conocer a las personas, ya al principio eso era un secreto de Estado. ¿Cuál es el barrio que tiene mayor caso? Nadie sabía. Si desde un temprano nos hubieran indicado esto, pues la gente empieza a tomar cierto comportamiento. Pero si eso lo manejamos como un secreto de Estado, ¿ya? No, que es que eso es estigmatizar a la población. No, señor, eso no es estigmatizar, eso es saber dónde tenemos el problema y de la mejor manera de yo intervenir el problema es cuando conozco dónde está el problema. Si yo vivo en mi barrio y yo no sé si aquí es donde hay más casos o no, pues igual yo me estoy tranquilo, pero si yo sé que en mi sector es donde más casos se concentran, pues yo alguna cosa voy a hacer, me cuido, me protejo, alguna cosa hago, pero si no se lo voy a saber a la gente, pues por eso muchas veces eso se descontrola. ¿Listo? Digamos que esto es lo más importante y lo más nuevo en un análisis de estudio descriptivo. En las proporciones, pues ya saben, aquí que calculamos la prevalencia, bien sea la de periodo, la de punto o la incidencia, dependiendo del tipo de estudio descriptivo que estemos haciendo. ¿Preguntas? ¿Todo claro, todo confuso o todo lo contrario? Bueno, con eso entonces terminamos el tema de hoy.
Y hasta aquí llega los temas del examen. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la dinámica del examen, que será la próxima semana, ¿ya? En el horario de la clase. En el examen va a ser un examen de más o menos 20 a 30 preguntas. Va a ser extenso, para que lo tengan en cuenta. Se deben de sentar, por favor pongan cuidado para que no la vayan a embarrar y no vayan a perder el tiempo. Se deben de sentar con la calculadora, porque van a salir ejercicios de los dos temas que vimos principales, o al principio. ¿Ya? Les haré la pregunta. Puede que les dé la respuesta en A, B, C y D. Usted hace el procedimiento y selecciona la respuesta adecuada de acuerdo al procedimiento que usted haga. O puede que yo le dé la respuesta y le diga, esto es falso o verdadero. Usted tiene que hacer el procedimiento, llegar a la respuesta y determinar si la respuesta que yo le estoy dando es verdadera o es falsa. Esa va a ser un tipo de preguntas. Y van a salir de los ejercicios, de los dos talleres que hicimos inicialmente, para que lo tengan en cuenta, para que se sienten con la calculadora porque tienen que hacer el procedimiento. Ahora, si usted quiere hacerlo, tin, marín, dedo, pingüe, cucaramaca, fue, hágalo. O como la mayoría, no, pues como yo no la sé, es la C y marca la C. Normalmente uno casi nunca coloca la C como respuesta. Y una vez lo voy diciendo. ¿Listo? Bueno, van a haber preguntas teóricas, tanto de los conceptos de las dos primeras clases como de los conceptos que acabamos de ver entre generalidades de diseño epidemiológicos y la clase del día de hoy. Van a haber preguntas de pareamiento, o sea, les doy un enunciado, usted despliega y le van a salir las opciones para que usted escoja la opción correcta, de acuerdo al enunciado. De esos tres tipos de preguntas van a salir selección múltiple con única respuesta, falso y verdadero, y pareamiento o emparejamiento. De esas tres preguntas van a ver en el examen. ¿Ya? El examen va a tener una duración de 1 hora. El examen. O sea, desde el Qué pena, momento. profe. No se escuchó. ¿Va a durar cuánto? 1 hora, 60 minutos. Una vez usted se siente a su computador, le va a aparecer el relojito y le va a decir cuántos minutos le van quedando para el examen. La plataforma para el examen va a estar abierta de las 10 a las 12 del día. 2 horas va a estar abierta. ¿Ya? Tengan en cuenta dos cosas. Una cosa es la duración del examen. Desde que usted se siente y empieza a contestarlo, va a tener 1 hora. Y otra cosa es cuánto tiempo va a estar abierta la plataforma para que usted entre a solucionar el examen. Va a estar abierta de 10 a 12 del día. No les aconsejo que dejen para entrar a la segunda hora esperando que el primer compañero conteste y le dé las respuestas, porque va a ser bastante complicado y de pronto usted va a perder tiempo. ¿Ya? Entonces, el examen durará 60 minutos y la plataforma estará abierta 2 horas, de 10 a 12 del día. Como ustedes ya tienen las dos primeras notas, cada una de esas notas de los talleres, los que presentaron los dos talleres, cada nota le vale el 20%. O sea que ya tiene el 40%. Los que presentaron un solo taller, la nota que tienen les vale el 20%. Y el examen, que al final les va a salir la nota, antes no les va a salir la nota, ni les va a salir cuál es la respuesta correcta, sino que usted va respondiendo y al final le dijo sacó 3, o sacó 5, o sacó 4. Usted no sabe cuál le quedó buena ni cuál le quedó mala. Eso lo vamos a mirar dentro de 15 días cuando hagamos revisión del examen. Entonces, siempre después del examen, en la siguiente clase, nos sentamos y la primera parte de la clase hacemos revisión. Por si alguno tiene duda, entramos al examen de ese fulano, miramos la respuesta, la discutimos, ¿ya?
para que tengan en cuenta eso. Profe, Señora, yo tengo una duda respecto a lo que usted dice que ese día, pues el examen tiene desde las 10 hasta las 12. ujú, Entonces hay que conectarnos en Zoom. pues normalmente yo confío en la buena voluntad de ustedes. Y otra cosa, en el examen uno se va a poder devolver en las preguntas. No, por eso les doy una hora, para que usted analice bien y escoja la respuesta adecuada. Una vez usted seleccione, no hay tu tía que valga, ni si usted puede devolver, pero no puede cambiar la respuesta que usted ya escogió. ¿Ya? Y yo Sí, confío profe. en su buena voluntad, yo no me voy a poner de policía, ya va en la cuestión de cada uno de ustedes. Al final, yo me doy cuenta, porque la plataforma tiene una herramienta que me dice a mí cuánto se demoró cada estudiante. Y si yo estoy colocando un examen de 20 a 30 preguntas, ese es el tiempo que se va a demorar. Una hora, haciendo un análisis adecuado de cada pregunta antes de. Pero si yo encuentro personas que resolvieron 30 preguntas en 5 minutos, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué hizo trampa? ¿Qué hizo chancuco? Y ahí tengo yo la opción para poder hacer modificaciones. Entonces, por eso yo confío en la buena voluntad. Yo no creo que tengamos que ser policías y estar encima de la gente. Además, ustedes se están formando como médicos y médicas. Y ya saben que la responsabilidad que ustedes van a tener en un futuro cuando sean ya profesionales. ¿Ya? Hay muchos profesores que en el momento del examen también, conéctese por Zoom, para yo estar mirando qué está haciendo. ¿No? Yo confío en la buena voluntad de las personas. Al final yo me doy cuenta y se los muestro. ¿Ya? Y si el examen yo lo programo para una hora, es porque sé que ese es el tiempo que van a requerir para hacerlo. El que se demore menos de ese tiempo, y es que ha pasado, personas con exámenes de 15, 20 preguntas se demoran 3 minutos. Algo hicieron. La plataforma se le han generado ciertos elementos de seguridad, pero no es infalible. Y nosotros los colombianos, y todos ustedes son colombianos, ¿sí o no? Todos. ¿Hay algún extranjero? Todos sabemos, y muchos ya tienen la forma como hacer la trampa. Eso yo no lo puedo evitar. ¿Ya? Así yo esté aquí pegado, vea, mirando fulanito. Entonces, ¿para qué me pongo yo a ponerles un zoom para verlos cómo están haciendo la trampa? Igual yo me doy cuenta al final y tomo mi decisión al final y le digo a fulano, usted se demoró tanto, esto es imposible, la nota le queda en tanto. Así de sencillo. ¿Ya? Para que lo sepan. Lo demás, yo confío en ustedes, cada uno se sienta a su examen, ya les estoy diciendo, siéntese con su calculadora, igual los que escribieron, pues siéntese con su cuaderno. Pero la cuestión, jóvenes, es que en un tiempo no muy lejano, vamos a volver a la presencialidad y vamos a volver a los exámenes escritos, con el profesor encima suyo, ¿ya? Y ahí vamos a ver si ese rendimiento académico sigue como está ahora o se viene al piso. Entonces, de una vez no nos busquemos problemas. ¿Estamos? Entonces, ya ustedes, yo confío en la buena voluntad de ustedes. Si van a hacer trampa, háganla, no se dejen pillar. Pero yo más o menos sé cómo se puede identificar esa vaina. ¿Ya? Prepárense, jóvenes, para ser excelentes profesionales. Excelentes médicos y médicas, que es lo que ustedes quieren ser. No para hacer trampa. ¿Ya? No para hacer trampa. Porque el día de mañana usted no sabe dónde va a estar, con quién le va a tocar, en su área de trabajo. ¿Ya? Usted hizo un procedimiento mal hecho en un paciente, le murió el paciente. El familiar se dio cuenta. ¿Cuántas cosas de esas no han pasado? Por ser usted deshonesto, ¿ya? O deshonesta. Y no me refiero a usted grupo, sino a la persona en términos generales. Entonces piensen en eso, jóvenes. Ustedes apenas están empezando a vivir. Apenas están empezando a labrarse su futuro.
como profesionales. Entonces traten de hacerlo lo mejor posible. Créanme que yo no voy a estar en el paseo, estar encima de ustedes, vea así, como algunos profesores. Entonces, por favor, entran a Zoom, que yo voy a estar viendo cómo hacen el examen. ¿Para qué? Que me da mejores resultados que estarme aquí yo generándome una úlcera. Si yo poder decirle, vea Juan Guillermo, guarde esa cosa que está haciendo allí, porque no lo puedo. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, no siendo más por el momento, se preparan, ya saben, a partir de las 10 de la mañana, estará abierta la plataforma hasta las 12 y van a tener una hora para resolver el examen. Se sientan con su calculadora, juiciositos, juiciositas, y que Dios se apiade de sus almas pecadoras. Chao, pues, nos vemos. ¿Tienen más preguntas o algo Chao, para profe, que aclarar estén. o todo está Hasta claro? luego, profe, que tenga un excelente día. Bueno, Chao, profe, gracias. Profe, ¿usted no hizo Hasta luego, llamada profe. lista? no, Luego, pues profe. igual creo que están todos. A ver, yo Listo, miro. profe. Gracias, profe, hasta luego. Sí, me falta como uno que ya sé quién es. Los demás Hasta están. luego, profe. Bueno, chao, pues hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao.